Listo, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente. Les saluda el profesor William Azabache. En este caso vamos a llevar a cabo una clase del curso de anatomía. Vamos a revisar el tema del sistema endocrino, ¿no? Entonces, este sistema, al igual que el sistema nervioso, es uno de los sistemas más importantes en el cuerpo humano, ya que a través de unas sustancias químicas conocidas como las hormonas, nos van a permitir poder regular las funciones que existen ya en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, como puedes ver, tenemos ya una pizarrita esquematizada con los principales órganos endocrinos, tales como por ejemplo el hipotálamo, tenemos por ahí la hipófisis, la glándula tiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales y por aquí tenemos también a la glándula pineal, ¿no? Ya puedes ir dándote cuenta por ahí con algunas palabritas quizás ya conocidas para ti, como por ejemplo antidiurética, oxitocina, calcitonina, tenemos por acá insulina, glucagón, ¿verdad? Entonces ya sabemos que de lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de las hormonas, ¿no? Entonces vamos a esquematizar de una vez por acá para ir completando nuestra pizarra. Vamos a tener nosotros que la rama encargada de estudiar a las glándulas endocrinas en el cuerpo se le conoce como endocrinología. Como ya te había mencionado, estas glándulas cumplen un papel importante que es la producción y la secreción de hormonas, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá, vamos a tener en cuenta por acá lo que vamos a estudiar. La endocrinología por acá estudiará a las glándulas endocrinas, glándulas que tienen la capacidad de poder producir las denominadas hormonas. Ahora me dirás, profesor, ¿qué cosa será una hormona? Una hormona se le define como una sustancia química, ¿no? Una sustancia química altamente específica. Ya las hormonas, entonces colocamos por acá, son sustancias, ya van a ser sustancias químicas altamente específicas. Sustancias químicas altamente específicas. También son denominados mensajeros químicos, ¿no? Ya que van a llevar señales a diferentes órganos del cuerpo humano, ¿verdad? Para poder, nuevamente, te menciono la función, regular las funciones ya existentes en el cuerpo humano, en el organismo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la descripción de las glándulas endocrinas. Como por ejemplo, tenemos aquí el hipotálamo y tenemos por acá la hipófisis. El hipotálamo es una parte del sistema nervioso, para ser específicos, es la parte inferior del diencéfalo, ¿no? O forma la porción inferior del diencéfalo, recordando que el diencéfalo está formado por tálamo e hipotálamo, ¿no? Entonces, en este caso, el hipotálamo vendría a ser un nexo que existe entre el sistema nervioso y tenemos por acá, mira, a la glándula hipófisis. Esta glándula hipófisis es llamada la glándula maestra, ¿no? La glándula madre, la glándula pituitaria, ubicada en la silla turca que queda justamente en el hueso esfenoides, ¿no? Entonces, esta glándula que está por acá, que es la hipófisis, tiene la capacidad de producir 7 hormonas en su lóbulo anterior y almacenar 2 hormonas que son producidas por el hipotálamo. Entonces, es por ello que le llaman la glándula madre, ¿no? Manda señales a diferentes órganos endocrinos del cuerpo humano, ¿ya? Bien, ahora, vamos a tener también que el hipotálamo, como te decía, viene a ser un nexo que existe entre el sistema nervioso y en este caso la representativa del sistema endocrino, que sería la hipófisis, ¿no? Es un nexo entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ahora, en el caso del hipotálamo vamos a tener 2 núcleos importantes. Uno son los núcleos supraópticos y los núcleos paraventriculares, los cuales son los encargados de producir 2 hormonas importantes que estamos viendo ya en pizarra. Una llamada la antidiurética, también conocida como ADH o también llamada vasopresina, y la hormona oxitocina, ¿no? Son las 2 hormonas que produce el hipotálamo. Pero aquí, cuidado con algo. Estas 2 hormonas que son producidas por el hipotálamo van a ser llevadas hacia la neurohipófisis. Profesor, ¿qué cosa es la neurohipófisis? Es el lóbulo posterior que presenta la hipófisis.
Mientras que la adenohipófisis, como te puedes dar cuenta, mira, aquí he abierto un corchete, van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hormonas, ¿no? Son 7 hormonas las que son producidas por la adenohipófisis. Entonces vamos a colocar por aquí qué funciones van a tener estas hormonas. Por ejemplo, la antidiurética, como te había mencionado, es una hormona producida por los núcleos supraópticos del hipotálamo. Entonces vamos a colocar por aquí, primero esto, la antidiurética es producida en los núcleos, es producida en los núcleos supraópticos, en los núcleos supraópticos que presenta el hipotálamo, ¿no? Es producida en los núcleos supraópticos. Mientras que la oxitocina es producida en los núcleos, paraventriculares, producida en los núcleos paraventriculares. Por favor, no te olvides, ventriculares, no te olvides por favor de estos núcleos presentes en el hipotálamo. Son núcleos que me van a producir estas dos hormonas, ¿no? Respectivamente, la antidiurética y la oxitocina. Bien, entonces, en la antidiurética vamos a marcar dos importantes funciones que va a cumplir y una de ellas, o las dos, vamos a sacarlas por la terminología de la palabra antidiurética y vasopresina. Observa, si tú ves la palabra antidiurética, el término anti significa contra, ¿verdad? Contra. Y diurética viene de diuresis. Ahora, profesor, ¿qué cosa será la diuresis? Es el volumen de orina que expulsamos, ¿verdad? Durante el día. Es el volumen de orina que nosotros expulsamos. Entonces, ¿qué significa antidiurética? Que va en contra, ¿verdad? De la diuresis, en contra del volumen de orina. ¿Qué es lo que hace entonces la antidiurética? Para poder regular, ¿verdad? La diuresis o para regular el volumen de orina que nosotros expulsamos. Lo que hace es encargarse de la absorción del agua. Ahora mirad, profesor, ¿y dónde se va a realizar esta absorción del agua? Vamos a colocar por acá, se encarga de la absorción, del agua. ¿Dónde va a ocurrir esto? Va a ocurrir en las nefronas. Profesor, ¿y dónde quedarán las nefronas? Están situadas en el riñón. Recordemos que la nefrona es la unidad anátomo-funcional que presenta el riñón, ¿verdad? Entonces ahí se va a realizar la absorción del agua. Y una de las hormonas que participa en la absorción de agua es la antidiurética. Para ser específicos, actúa a nivel del túbulo contorneado distal y también a nivel de los túbulos colectores. Mira, túbulo contorneado distal y también participa a nivel del túbulo colector. Me dirás, profesor, pero el túbulo colector no pertenece a la nefrona. No, no pertenece. El único que pertenece a la nefrona es el túbulo contorneado distal, ¿verdad? Pero también ejerce su función en los túbulos colectores. Entonces ahí tenemos la primera función, ¿no? Se encarga de la absorción del agua, ¿verdad? Absorbe el agua. La siguiente tenemos que se le llama vasopresina. El término vaso hace referencia a los vasos sanguíneos y el término presina hace referencia a la presión, o sea, ejercer presión sobre los vasos sanguíneos. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasa si se le ejerce presión, verdad? Si se presiona un vaso sanguíneo, ¿qué es lo que pasará con la presión arterial? Tiende a aumentar. Entonces vamos a colocar por aquí aumenta, ¿verdad? Aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial. ¿Y esto por qué? Porque realiza la vasoconstricción, ¿verdad? Realiza la vasoconstricción, que como te decía es presionar, comprimir un vaso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que eleva la presión arterial. Ahí tenemos entonces dos funciones claras, ¿verdad? Notorias acerca de la hormona antidiurética. Vamos a ver ahora en el caso de la oxitocina. La oxitocina, como ya te había mencionado, producida por los núcleos paraventriculares, va a tener dos dianas. Ahora, ya que mencionamos el término diana, ¿qué será una diana? La diana es el blanco de acción, es el lugar donde una hormona actúa. Como te había mencionado por acá,
las hormonas, ¿qué cosas son? Altamente específicas. ¿Qué significa? Que las hormonas son vertidas al torrente sanguíneo. Las glándulas que están por acá vierten las hormonas a la sangre y la sangre, a través de la sangre pasan las hormonas por todo el cuerpo y tienen que encontrar el lugar donde deben actuar. Por ejemplo, la antidiurética se libera a la sangre y tiene que dirigirse hacia los riñones para llegar a las nefronas, actuar en el túbulo contorneo distal y también actuar en el túbulo colector. Ahora, profesor, ¿por qué la antidiurética de repente no actúa en el hueso? ¿O por qué no actúa en el hígado? Vuelvo a repetirte, porque son específicas. Las hormonas son específicas, tienen lugares exactos donde van a ejercer su acción. Entonces la oxitocina tiene dos dianas, tiene dos órganos blancos, dos órganos donde va a ejercer su función. Uno de ellos es las glándulas mamarias y el segundo vendría a ser el útero. Entonces vamos a ver primero qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre a nivel de las glándulas mamarias. Va a permitir, vamos a colocar por aquí, permite la eyección, permite la eyección de la leche. Permite la eyección de la leche a través de un complejo que es el complejo de succión. ¿Dónde va a ocurrir esto, profesor? Esto ocurre en las glándulas mamarias. Esto va a ocurrir en las glándulas mamarias. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una mujer está embarazada y da a luz, ¿verdad? Ya tiene a su bebé, el bebé pega la boca al pezón y empieza a succionar. Entonces, cuando succiona, estimula, ¿verdad? En este caso al pezón, para que de manera paralela en el hipotálamo, porque ojo, para que se pueda producir la oxitocina tiene que haber el complejo de succión, para este caso, ¿no? Para esta función. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se va a liberar la oxitocina. La oxitocina es como si llegara a la glándula mamaria, le abriera la puerta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda fluir la leche, para que pueda salir la leche. Entonces esa es la función que tiene la oxitocina en las glándulas mamarias. Ojo que no te estoy diciendo producción de la leche, porque esa es otra función. La producción de la leche la cumple otra hormona que vamos a ver por acá, que se llama la prolactina, que es diferente. Estamos hablando ahorita de la oxitocina, cuando la leche ya ha sido producida y lo único que estamos esperando es de que pueda salir. Por eso se le llama eyección o salida de la leche. Ahora, la siguiente función vamos a tener por acá, permite la contracción del útero. Para ser específicos, permite la contracción del miometrio. Permite la contracción del miometrio. ¿Esto dónde ocurre? Vuelvo a repetir, esto ocurre a nivel del útero. Esto ocurre a nivel, esto ocurre a nivel del útero. Entonces, el miometrio, ¿qué cosa será? El miometrio es la capa media que presenta el útero. El útero tiene tres capas, ¿no? De externo a interno es perimetrio, miometrio y endometrio. Entonces, la capa media que presenta el útero está conformada por tejido muscular. Este tejido muscular se contrae gracias a ¿quién? Gracias a la oxitocina. Y se contrae en dos ocasiones. Uno, en el caso del periodo menstrual, ¿verdad? En la etapa de la menstruación, lo que hace es contraer el miometrio para que se pueda desprender la parte interna del útero, que en este caso sería el endometrio funcional. Ese es en una ocasión. La siguiente es cuando una mujer está a punto de dar a luz, cuando ya está en los últimos días para realizarse el trabajo de parto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se va a contraer el miometrio con la finalidad de ¿qué? De que el útero se contraiga, haga presión y de esta manera pueda salir expulsado ¿quién? El feto, ¿no? Entonces ahí están las dos funciones o las dos ocasiones en las cuales se contrae el miometrio. Y de paso, las dos funciones que cumple la oxitocina. Ahora, ya tenemos la antidiurética y la oxitocina. Ahora, como te decía, la antidiurética y la oxitocina son dos hormonas que se han producido, escucha bien, se han producido en el hipotálamo. Pero ¿dónde se van a almacenar? Se almacenan ¿dónde? En la neurohipófisis. ¿Quién es la neurohipófisis, profesor? La neurohipófisis es el óvulo. ¿Qué óvulo? El óvulo posterior, la porción más pequeña que presenta la hipófisis. Casi el 15% de la hipófisis solamente es la neurohipófisis. Entonces colocamos por acá
La neurohipófisis vendría a ser por acá el óvulo, ¿ya? Es el óvulo posterior, ¿ya? Es el óvulo posterior. Y como te mencionaba, cumple la función de ¿qué? De almacenar las dos hormonas que han sido producidas en el hipotálamo. Entonces vamos a ver si me alcanza por aquí. Vamos a colocar la neurohipófisis. ¿Ya? La neurohipófisis se encarga de almacenar. A ver, creo que sí se nota. Vamos a colocar almacena dos hormonas que ya sabes cuáles son, ¿no? La oxitocina y la antidiurética. Ahí está, almacena dos hormonas. Ahora, la adenohipófisis, aquí cambiamos, acá es el óvulo. Ahora es el óvulo ¿qué? El óvulo posterior, el óvulo anterior, ¿no? Sería el óvulo anterior, ¿verdad? Aquí tenemos el óvulo anterior, se le llama la adenohipófisis, ¿no? Tenemos aquí la adenohipófisis, ocupando casi el 85% de toda la hipófisis. Mira, es mayor, ¿no? Es mucho más grande. ¿Qué es lo que hace? Aquí, ojito, ya no almacena, aquí ya propiamente, ¿qué hace? Produce, ¿no? Produce, sintetiza. ¿Cuántas? 7 hormonas. Produce 7, va a producir 7 hormonas, las cuales las estamos viendo ya en pantalla, ¿no? Aquí están las 7 hormonas, ¿verdad? Están las siglas, ¿verdad? Las iniciales. ¿Qué significa cada una de estas hormonas? Vamos a ver. STH, que es la primera, se le conoce con el nombre de la somatotropina. Entonces vamos a colocar por acá, tenemos la somatotropina. Me dirás, profesor, pero también es conocida como la hormona del crecimiento. Sí, correcto. También se le llama hormona del crecimiento. Entonces vamos a colocar por aquí, es la hormona, ¿verdad? Es la hormona del crecimiento. Por sus siglas, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, ¿no? Que en este caso se representa como GH, ¿no? Hormona del crecimiento, o somatotropina. Como su mismo nombre lo menciona, lo que va a permitir, ¿qué cosa es? El crecimiento general del cuerpo, del organismo. Dentro de sus funciones tenemos que es una hormona que aumenta el anabolismo proteico. ¿Qué significa esto? Que aumenta la síntesis de las proteínas, ¿verdad? También se encarga de aumentar el catabolismo de los lípidos, es decir, de poder degradar los lípidos. Y tiene un efecto diabetógeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace que no consumamos la glucosa, ¿verdad? Un efecto diabetógeno. La siguiente hormona tenemos la TSH, que significa tirotropina. Ya, vamos a tener la tirotropina. Y profesor, ¿qué significa TSH? Significa hormona estimulante de la tiroides. Cuando se estimula la tiroides, o sea, mira, más o menos funciona así. La adenohipófisis que está produciendo a la tirotropina, sale la tirotropina, sale la TSH y se dirige ¿hacia dónde? Se va a dirigir hacia la tiroides. Le va a mandar señales a la tiroides, ¿para qué? Para que la tiroides pueda producir estas hormonas llamadas las hormonas tiroideas, que es la T3 y la T4. Entonces, esta glándula le manda señales ¿a quién? A la tiroides, para que produzca la T3 y la T4. ¿Por medio de quién? De la llamada tirotropina, ¿no? De la hormona estimulante de la tiroides. Siguiente, tenemos la ACTH. Significa adrenocorticotropina. ¿Ya? Adrenocorticotropina. El término tropina, por si acaso, significa estimular, por si quieras sacar la función que tiene la hormona solamente con la terminología, ¿no? Por ejemplo, adreno viene de glándula adrenal, o sea, la que está por acá, mira, glándula suprarrenal. Córtico viene de corteza. Tropina viene de estimular. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? ¿Qué significa adrenocorticotropina? Es la hormona que estimula la corteza adrenal. Y cuando estimula, igualito, ¿no? Acá
Hipófisis a través de la ACTH le manda señales a la glándula suprarrenal y esta glándula suprarrenal se encarga de producir. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir cortisol, ¿no? Que en este caso sería la hormona del estrés, ¿ya? Entonces, mira, y fíjate, el cortisol, ¿dónde se produce? En la corteza suprarrenal, ¿no? Bien, siguiente, MSH, vamos a tener por acá, se le conoce como melanotropina. Melanotropina. Ya te dije, el término tropina es estimular y cuando decimos el término melano vendrían a ser melanocitos, o sea, estimula los melanocitos. ¿Qué son los melanocitos? Unas células que nosotros tenemos ¿en dónde? En nuestra piel, que se van a encargar de producir un pigmento conocido como la melanina. Por favor, no confundas la palabra melanina, que es un pigmento que le da color a la piel, que le da color también a nuestros ojos, ¿verdad? No lo confundas con la melatonina, que es una hormona. Son dos cosas diferentes. Melatonina es hormona. Si te dicen melanina, es un pigmento que brinda color a la piel. Gracias a quién? A la MSH, ¿no? Entonces, ¿qué hace la MSH? Manda señales a los melanocitos y el melanocito produce este pigmento llamado la melanina, ¿ya? Siguiente, hasta ahí, mira, ya tenemos 4 hormonas. Ahora, la hipófisis también me produce a quién, a las gonadotropinas. Esta GN que tú estás viendo al inicio significa gonadotropina. Gonadotropina. GN por acá, gonadotropina. Y son 3, gonadotropina A, B y C. Y cada una tiene su nombre. La gonadotropina A se le llama FSH. ¿Qué significa FSH? Significa hormona estimulante de los folículos. Todo esto lo simplificamos y decimos es la hormona folículo estimulante. Es la hormona folículo, mira, folículo estimulante. Entonces, profesor, ¿qué hace? Estimular los folículos. ¿Dónde? En las gónadas, ¿verdad? En las gónadas, tanto en los ovarios como en los testículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que los folículos puedan madurar. ¿Para qué? Para que se produzcan los ovocitos, para que también se puedan producir los espermatozoides, que en este caso se le denomina ovogénesis y espermatogénesis, respectivamente, la producción de ovocitos y la producción de espermatozoides. Entonces, ¿eso quién lo hace? La FSH. Siguiente hormona, tenemos la gonadotropina B, se le llama LH. Conocida como la hormona luteinizante, ¿no? Vamos a colocar hormona luteinizante, ¿no? Luteinizante. Esta hormona participa en el ciclo, ¿verdad? ¿En qué ciclo? Participa en el ciclo de la producción de los ovocitos, ¿verdad? Ahí está. En el ciclo ovárico, ¿no? Entonces, ahí va a participar la LH. ¿Qué es lo que va a permitir? Va a permitir que el folículo de Graf pueda madurar. Y cuando el folículo de Graf madura, es ahí donde se libera, ¿quién? El ovocito secundario, ¿no? O sea, también es la hormona que permite la ovulación. En el caso del varón, la gonadotropina B es conocida como ICSH, que es la hormona estimulante de las células intersticiales que quedan en el testículo, ¿no? En este caso me van a permitir la producción de testosterona. Ojito, ¿eh? Esta gonadotropina B, vuelvo a repetir, la LH en las mujeres estimula, en este caso, o actúa a nivel de los ovarios para que se produzca una hormona llamada la progesterona. En cambio, en el varón se le llama ICSH, que es la misma gonadotropina B, pero que en esta vez actúa en los testículos y permite la producción de la testosterona, ¿ya? Entonces ahí tenemos la LH. Y por último, tenemos a la gonadotropina C, o también conocida como la prolactina. Ya, tenemos la prolactina. Ya, prolactina. Entonces te decía hace un rato que no vayas a confundir el término eyección de la leche con producción de la leche. Si es que a nosotros nos mencionan producción de la leche, entonces ahí nosotros decimos prolactina. La prolactina es aquella que se encarga de ¿qué? De la producción de la leche en las glándulas mamarias. Una vez que ya se ha producido la leche, ahí recién actúa la oxitocina permitiendo la salida, la eyección de la leche, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, ¿ya?
Bien, ahí tenemos entonces nuestras dos primeras glándulas, el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Para hacer un breve resumen, el hipotálamo, te mencioné, produce la antidiurética y la oxitocina, dos hormonas que van a viajar y se van a almacenar en la neurohipófisis. Mientras que en la adenohipófisis se producen 7 hormonas, que son las hormonas que acabamos de mencionar y también acabamos de ver la función que puede desarrollar cada una de ellas. Pasamos a otra glándula. Pasamos a la glándula, en este caso, a la glándula tiroides. ¿Dónde se ubica la glándula tiroides? Mira, esto que estás viendo por acá son los anillos. ¿Anillos de quién? Los anillos de la tráquea. Entonces, debajo de debajo del segundo o tercer anillo traqueal, se encuentra una glándula, nos menciona la literatura, una glándula que tiene forma de una mariposa, que tiene forma de una X, que tiene forma de una H, ¿no? Diferentes formas de verla. El hecho es que es una glándula que también se encarga de la producción de hormonas. Puede producir 3 hormonas. Produce las hormonas tiroideas como tal propias, la T3 y la T4. T3 llamada triiodotironina y la T4 la tetraiodotironina, o también conocida como tiroxina. Y tenemos también a la hormona calcitonina o llamada tirocalcitonina, ¿no? Cualquiera de las dos es válida. Entonces vamos a ver primero las hormonas tiroideas, ¿no? Estas hormonas se producen justamente en el folículo tiroideo, para ser específicos en las células foliculares, ¿no? Ahí se van a producir las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, ¿no? ¿Qué es lo que van a permitir? Una serie de funciones van a tener las hormonas tiroideas, pero vamos a colocar aquí 4 funciones importantes, ¿no? Por ejemplo, una de las funciones que realiza, vamos a tener por aquí el desarrollo y maduración de los tejidos. ¿Ya? Permite el desarrollo y maduración. Mira, el desarrollo y maduración ¿de quién? Y maduración de los tejidos. ¿Ya? Desarrollo y maduración de los tejidos. Y adivina cuál es uno de los tejidos que cuando uno es niño necesita de estas hormonas para que se pueda desarrollar, para que pueda madurar. ¿Cuál es? Es el tejido nervioso. ¿Ya? No te olvides, el tejido nervioso. Entonces vamos a colocar por aquí, ¿ya? Uno de los tejidos importantes acá, ¿no? Sirve para la maduración del tejido nervioso, por ende, el sistema nervioso, ¿no? Otro de los tejidos que también se ve favorecido para que se pueda madurar, para que pueda desarrollarse, es el tejido óseo. Las hormonas tiroideas también permiten el crecimiento longitudinal de los huesos. Actúa en conjunto ¿con quién? Con esta hormonita llamada la somatotropina. ¿Actúan en dónde? En las placas o discos epifisiarios, y van a permitir que el cartílago que se encuentre ahí empiece a madurar, empiece a desarrollarse, y de esta manera los huesos empiezan a crecer, ¿no? Entonces vamos a colocar por aquí, también permite el crecimiento, ¿ya? También permite el crecimiento óseo, ¿no? El crecimiento óseo. Y ahí está. Entonces ahí ya tendríamos, mira, 2 funciones realizadas por ¿quién? Por las hormonas tiroideas. Otra de sus funciones también es aumentar, ¿qué cosa? Aumentar la temperatura corporal, ¿no? También se encarga de aumentar la temperatura corporal. También otra de sus funciones es aumentar o regular el metabolismo basal o aumentar el consumo de oxígeno. Entonces vamos a colocar esas dos. Aumenta, vamos a colocar por acá, aumenta el consumo. Ya, aumenta el consumo de oxígeno. También permite aumentar la temperatura corporal. Regula el metabolismo basal. Ya, regula el metabolismo. Ahí está, regula el metabolismo. Se encarga de regular el metabolismo basal. Muy bien, ahí tenemos entonces funciones de las hormonas tiroideas. ¿Ya? Vamos a pasar con la siguiente hormona, que es la calcitonina, o como te había mencionado, también llamada tirocalcitonina, ¿no? ¿Qué permite esta hormona? Primero vamos a mencionar, esta hormona es una hormona, escucha la palabra, hipocalcemiante. ¿Ya? Es una hormona hipocalcemiante.
Hipocalcemiante. ¿Qué significa, profesor, hormona hipocalcemiante? El término hipo significa disminución, calcemiante, calcemia. ¿Y qué es la calcemia? El nivel de calcio. Entonces, esta hormona, ¿qué es lo que hace? Disminuir el nivel de calcio, ¿dónde? En la sangre, ¿no? Disminuye el calcio en la sangre. ¿Y esto cómo lo puede realizar? Porque esta hormona estimula, vamos a colocar por acá, mira, estimula ¿a quién? A unas celulitas del tejido óseo conocidas como los osteoblastos. Ya, estimula a los osteoblastos. Y si recordamos un poquito de tejido óseo, de células óseas, los osteoblastos son las células ¿qué? Formadoras de hueso. Entonces voy a colocar por acá el osteoblasto, es la célula formadora, ¿verdad? Es la célula formadora de hueso. Entonces yo te pregunto, si esta célula se encarga de formar hueso, de sintetizar matriz ósea, por lo tanto, ¿qué es lo que va a necesitar? Pues fácil, ¿no, profesor? Si tiene que producir hueso, si tiene que sintetizar matriz ósea, entonces, ¿qué es lo que va a necesitar? ¿Qué es lo que va a requerir? Va a necesitar de calcio. ¿Y este calcio de dónde lo va a sacar? Ese calcio lo va a sacar de la sangre. ¿Y lo va a enviar a dónde? Lo va a enviar al hueso, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué pasa si el osteoblasto empieza a sacar el calcio de la sangre, le quita el calcio de la sangre y se lo lleva al hueso? Obviamente va a formar hueso, ¿verdad? Sintetiza matriz ósea, pero ¿qué va a pasar con el calcio en la sangre? Va a caer, va a disminuir. Entonces, ¿cómo se le llama cuando disminuye el calcio en la sangre? A eso se le llama hipocalcemia. ¿Y por quién fue estimulado el osteoblasto? ¿Por quién fue estimulado? Por la calcitonina. Por eso es que decimos nosotros la calcitonina es una hormona hipocalcemiante, ¿no? Mira, ahí está, hormona hipocalcemiante, ¿no? Listo, ahí tenemos entonces las las tres hormonas que serían las T3, T4 y la calcitonina, que son producidas por la glándula tiroides. Recuerda que las hormonas tiroideas son producidas gracias a que la neurohipófisis o la hipófisis a través de la TSH le manda señales a la tiroides para que pueda producir la T3 y la T4, ¿no? Ya que me sobró un pedacito de espacio por acá, vamos a colocar una enfermedad carencial. Recuerda que la T3 y la T4 llevan por nombre triyodo, triyodotironina, tetrayodotironina, llevan el término yodo. ¿Por qué? Porque es necesario el yodo, ¿para qué? Para poder producir las hormonas tiroideas. ¿Qué pasa si es que el nivel de yodo disminuye en el cuerpo humano? Es decir, hay un déficit, una carencia de yodo en el cuerpo humano. Se produce una enfermedad, como tal, son llamadas enfermedades carenciales, ¿no? Porque hay un déficit, hay una carencia. ¿Cómo se le denomina a esa enfermedad? A esa enfermedad se le llama bocio o coto, ¿no? Se le conoce como bocio, se le llama bocio o coto. Profesor, ¿por qué se produce el bocio o coto? Se produce por la deficiencia, por el déficit, por la caída ¿de quién? Por la caída de yodo. ¿Y qué es lo que va a pasar, profesor, con esta enfermedad llamada el bocio coto? Lo que ocurre es que la glándula tiroides empieza a aumentar su tamaño, ¿no? Empieza a aumentar, la glándula tiroides crece, el cuello se hincha, ¿verdad? Entonces vamos a tener el bocio coto, la tiroides aumenta de tamaño, ¿verdad? La tiroides, vamos a colocar por acá, aumenta, flechita arriba, ¿aumenta de qué? Aumenta de tamaño. ¿Y todo esto por qué? Por el déficit de yodo. ¿Ah? Muy bien, pasamos a otra glándula, la glándula pineal. Esta glándula pineal, Aristóteles la bautiza, ¿no? Como el asiento del alma. Acá le coloca, Aristóteles le llama el asiento, le llama el asiento del alma. El asiento del alma. También, por si acaso, se le conoce como epífisis. Pero no te confundas, ojo, no te confundas con la parte del hueso, ¿ya? Porque el hueso largo también, los extremos, se le denomina epífisis. Pero acá la glándula pineal solita se le llama epífisis, ¿no? También se le conoce como, ahí está, también se le llama epífisis. Epífisis, ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a presentar
¿Qué es lo que va a presentar la glándula pineal? Va a presentar unas granulaciones que son llamadas arenillas cerebrales, ¿no? Porque recordemos que la glándula pineal es una parte, ¿verdad? Es una parte de ¿quién? Es una parte del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, también algunos le conocen como el epitálamo, ¿no? El epitálamo. Esta glandulita va a presentar dentro de su composición a unas células conocidas como las arenillas cerebrales, o también se les llama las células pineales o los pinealocitos, que son los responsables de ¿qué? De producir una hormona llamada la melatonina. Como te dije, una cosa es melatonina, otra cosa es melanina, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta melatonina? Esta es llamada la hormona del sueño. Entonces vamos a colocar por acá. Esta es llamada la hormona, ya, se le conoce como la hormona del sueño. Ya, profesor, ¿por qué se le llama hormona del sueño? Porque es aquella encargada de controlar nuestro ritmo circadiano. Ya, controla el ritmo circadiano. ¿Qué cosa es eso, profesor? Los momentos o las etapas cuando una persona se encuentra en vigilia, es decir, está despierto, o cuando una persona está que duerme, es decir, está con sueño, pues, ¿no? El sueño y la vigilia, el ritmo circadiano. Entonces vamos a colocar por acá, esto está relacionado con el sueño, ¿verdad? Está relacionado con el sueño y la vigilia. El sueño y la vigilia. Ahora me dirás, profesor, ¿y esto de qué va a depender? ¿De qué va a depender de que tengamos sueño o estemos en vigilia, estemos despiertos? Esto va a depender de la cantidad de luz, porque esta hormonita trabaja ¿con qué? Trabaja con la luz. Es indirectamente, ¿no? Indirectamente proporcional a la cantidad de luz. ¿Por qué? Porque si nosotros ingresamos, vamos a suponer, a un cuarto donde hay muy poca cantidad de luz, o sea, en otras palabras, oscuridad, o sea, no existe la luz es muy baja. ¿Qué es lo que ocurre con la hormona llamada melatonina? Aumenta, tiende a aumentar, se dispara, ¿no? Y cuando se dispara esta hormona, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir sueño. En cambio, cuando nosotros estamos en un lugar donde hay mucha luz, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? La hormona empieza a disminuir, cae la hormona, ¿no? De esta manera, ¿qué hace? Nos quita el sueño, o sea, entramos en una etapa de vigilia, vamos a estar atentos, vamos a estar despiertos, ¿no? Entonces, esta hormona, como te vuelvo a repetir, varía según la cantidad de luz, ¿no? Entonces vamos a colocar por acá si es que aumenta o disminuye la luz, ¿no? Entonces colocamos, mira, ve, así, si es que aumenta la luz, si es que hay mucha luz o si es que disminuye la luz. Si es que aumenta la luz, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre? Si aumenta la luz, la hormona melatonina disminuye, ¿verdad? Pero si la luz disminuye, entonces vamos a tener que la hormona melatonina aumenta. ¿Qué produce entonces cuando disminuye la melatonina? Estamos en un estado de vigilia, estamos despiertos, atentos. Pero cuando sube es el momento en el cual nos produce, ¿qué cosa? Somnolencia, nos produce sueño, ¿no? Entonces ahí tenemos el sueño y la vigilia, ¿no? Bien, vamos con otra glándula, en este caso pasamos al llamado páncreas. Pero hay que recordar que el páncreas tiene dos porciones, ¿ya? El páncreas tiene una porción, la porción exocrina, que ocupa obviamente el 99% de todo el páncreas. O sea que el páncreas, el 99% tiene una función exocrina. ¿Por qué razón? Porque el páncreas empieza a producir, ¿qué cosa? El llamado jugo pancreático. ¿Y dónde lo produce? En los acinos pancreáticos, ¿no? Ese es el 99% del páncreas, pero como no estamos hablando ahorita de sistema digestivo, eso lo vamos a dejar a un lado, ¿no? Nos centramos en ¿qué? Nos vamos a centrar en la parte endocrina, por eso he colocado ahí clarito, páncreas endocrino. Esas líneas que estás viendo que están cruzadas en el páncreas, mira aquí, hay un conducto principal que se llama el conducto de Wirsum y un conducto accesorio que se le llama el conducto de Santorini. A través de ellos va a fluir, ¿qué cosa? El jugo pancreático. Pero como te vuelvo a repetir, eso lo dejamos a un lado. Vamos entonces ¿con qué? Con la parte endocrina. ¿Cuál es la parte endocrina? El 1% del páncreas. Mira, el 1% nada más. Histológicamente el páncreas presenta unas células agrupadas conocidas como los islotes pancreáticos o también llamados los islotes de Langerhans.
Estos islotes de Langerhans se van a encargar de producir. ¿Qué es lo que van a producir? Me van a producir las hormonas, ¿no? Esta es la parte endocrina, los islotes, ¿ya? Los islotes de Langerhans. Entonces vamos a tener acá en los islotes de Langerhans, vamos a tener las células alfa, las células beta, las células delta y las células épsilon, las F, ¿no? Las últimas. Tenemos, ahí lo he representado como A, B, D y F, ¿no? Células A, células B, células D, células F, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que me van a producir cada una de estas células? Por ejemplo, la primera me produce una hormona conocida como el glucagón. El glucagón es una hormona, ¿qué cosa? Es una hormona hiperglicemiante. Entonces vamos a colocar por acá, mira. ¿Qué significa la palabra hiperglicemiante? Hiperglicemiante. El término hiper significa aumentar o aumento. Y el término glicemiante viene de glicemia. ¿Qué significa entonces hiperglicemiante? Que aumenta la glicemia. Ahora, profesor, ¿qué cosa es la glicemia? Es el nivel de glucosa en la sangre, es el nivel de azúcar en la sangre. O sea, en otras palabras, ¿qué hace el glucagón? El glucagón se encarga de aumentar el nivel de la glucosa, ¿no? Entonces, colocamos por acá, el glucagón aumenta, ¿verdad? Aumenta el nivel de glucosa. Aumenta el nivel de glucosa. Profesor, ¿y cómo puede lograr esto? ¿Cómo puede aumentar el nivel de glucosa? Este nivel de glucosa se ve aumentado, ¿por qué? Porque el glucagón realiza, ¿verdad? O hace que se estimule, que se acelere la llamada glucogenólisis. ¿Y qué significa glucogenólisis? Rompimiento del glucógeno. Ahora, profesor, ¿dónde tenemos glucógeno? En el hígado, en los músculos. Pero el glucógeno que se utiliza en estados de ayuno, cuando, o sea, vamos a suponer, has salido tú por la mañana apurado, no desayunaste nada, pero sin embargo tu cuerpo durante el día va a requerir energía. ¿De dónde obtiene entonces esa energía? De la glucosa. Pero profesor, no he consumido nada. Sí, pero en el hígado tienes glucógeno. Entonces, ¿qué hace el glucagón? Manda señales al hígado para que el hígado pueda romper el glucógeno. Y cuando se rompe el glucógeno se van a liberar un montón de glucosas. Por lo tanto, el nivel de glucosa va a empezar a subir, ¿no? Para que se pueda regular, para que puedas utilizar glucosa, para que tengas energía, ¿no? Ese es en el caso del glucagón. Hay una hormona que hace lo contrario al glucagón, o sea que en vez de subir la glucosa, hace que disminuya, la mantiene a tope, la regula, ¿verdad? A nivel. Esa en este caso sería la insulina, ¿verdad? La insulina entonces ya no es una hormona hiper, sino al contrario, es una hormona hipoglicemiante. ¿Ya? Es una hormona hipoglicemiante. Profe, ¿qué significa? Hipo, disminución, glicemiante, glicemia, nivel de glucosa. O sea, ¿qué hace? Disminuye el nivel de la glucosa. Creo que sí se entiende para no colocarlo, ¿no? A ver, creo que acá me sobra un pedacito de espacio. Voy a colocar así nada más, ¿ya? Esto que hace, disminuye el nivel de glu, voy a colocar, ¿no? Ya sabes tú que significa disminución de la glucosa, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque quiero dejar este pedacito acá, este reglón, para colocarte algo muy importante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que hay una disminución de la insulina? ¿Qué ocurre si disminuye la insulina? Se produce un cuadro conocido como la diabetes, ¿verdad? Propiamente se le llama diabetes mellitus, ¿no? Se le llama diabetes, se escribe mellitus, ¿no? Diabetes mellitus, se pronuncia mellitus, la diabetes mellitus, ¿no? O también llamada diabetes sacarina. ¿De qué viene el término mellitus? De melo, meloso, miel, dulce, azúcar, ¿no? Entonces es una diabetes producida ¿por qué? Por el aumento de la glucosa. Si disminuye la insulina, la glucosa no hay quien la controle. Por lo tanto, ¿qué pasa con la glucosa? Aumenta el nivel de la glucosa.
se produce la diabetes mellitus. Ahora, hay dos tipos, la diabetes mellitus tipo 1 y la más común, que es la diabetes de tipo 2. ¿Ah? Siguiente, tenemos la somatostatina. Esta somatostatina es la hormona que se encarga de regular. ¿A quién va a regular? Regula la hormona del crecimiento, es la que le pone un tope, ¿no? Porque la hormona del crecimiento no va a actuar durante toda nuestra vida. Llega un momento en el cual te dice, ok, ya creciste, hasta aquí nomás, aquí quedas. Pero ¿quién la controla a esta hormona? La hormona del crecimiento la va a controlar la somatostatina, ¿no? Como que le va a hacer un par y le va a decir un alto, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llegaste, hasta aquí nomás te quedas, ¿ya? Y nos mantenemos iguales. ¿Para qué? Para poder evitar de que se produzca una anomalía como por ejemplo una acromegalia o como por ejemplo un gigantismo, ¿no? Entonces la somatostatina, vamos a colocar por acá, es la hormona que regula, a la GH, que sería la hormona del crecimiento, ¿no? Por eso se le llama hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Y por último, las células F producen el PPH, que lleva por nombre polipéptido pancreático humano. ¿Ya? Polipéptido pancreático humano. Está polipéptido pancreático humano. Y listo, con eso hemos terminado con nuestro páncreas endocrino, ¿no? Hasta ahí ya tenemos el páncreas endocrino. Recuerda que todas estas celulitas, ¿a quién le van a pertenecer? A los islotes de Langerhans, o también conocidos como los islotes pancreáticos, ¿no? Y por último, nuestra última glándula que vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Tenemos la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal, en este caso, ¿por qué se le llama suprarrenal primero? El término supra, ¿qué significa? Superior, arriba, ¿no? El término renal viene de riñón. Entonces aquí he tratado de esquematizar, mira, esto que estás viendo aquí, este abultamiento acá, si nosotros lo completamos, ¿para qué? Para poder formar ¿a quién? Para poder formar un riñón, ¿no? Pero en este caso no vamos a hablar del riñón, porque el riñón nada tiene que ver acá con la producción de estas hormonas que están aquí, ¿no? Entonces, lo único es para que sepas que del riñón, en el polo superior, en el polo de arriba, se va a encontrar esta glándula llamada la glándula suprarrenal. Y esta glándula suprarrenal se va a dividir en dos partes. El centro se le llama la médula y todo lo que rodea a la médula se le va a llamar corteza. Entonces mira, ve aquí, todo lo que veas de color verde, todo lo que está punteado aquí de color verde, esto vendría a ser ¿qué cosa? Esto vendría a ser la corteza. ¿Cómo se le llamaría? Corteza suprarrenal, ¿no? Esto sería la corteza supra, ahí está, la corteza suprarrenal, ¿no? Ahí está, corteza suprarrenal, todo lo que estás viendo de color verde, que obviamente ocupa la mayor parte, pues, ¿no? Es la mayor parte de toda la glándula suprarrenal. Y lo que ves en el centro, que en este caso sería lo de color rojo, ya lo que está punteado de color rojo, lo que está de color rojo me representa, ¿a quién? Me representa a la médula. ¿Ya? Lo que está de color rojo me representa a la médula suprarrenal, ¿ya? Entonces vamos a empezar por la corteza. Esta corteza va a presentar tres partes, tres regiones. Tiene a la región la primera glomerular, fascicular y la última que es la reticular. Tres regiones y por lo tanto hay tres hormonas. La primera, en la zona glomerular, se va a producir la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide que tiene una función parecida a la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque también favorece la absorción de agua, pero no solamente la absorción de agua, también la absorción de sodio y también la secreción de potasio. ¿Y dónde va a ocurrir esto? Va a ocurrir a nivel de las nefronas, a nivel del túbulo contorneo distal también. Entonces, la aldosterona también va a permitir la absorción de agua y sodio. A ver, vamos a ver si por aquí me llega a alcanzar colocarlo. Vamos a colocar aquí. La aldosterona permite, a ver acá pequeñito, la absorción
¿ya? Permite la absorción de agua, o sea, de H2O, la absorción de agua y sodio, Na, ahí está, ¿se alcanzó? Absorción de agua y sodio me va a permitir, ¿quién? La aldosterona. Siguiente, tenemos la capa o la zona, ya te había mencionado, la primera es la glomerular, la siguiente zona se le llama la zona fascicular. En esta zona, que es la mayor, se produce el cortisol. El cortisol es un glucocorticoide, ¿ya? Es un glucocorticoide, es conocido como la hormona del estrés. Voy a colocarlo por acá. Es llamada la hormona del estrés, ¿no? Cuando una persona está estresada, el cortisol aumenta. ¿Y qué acciones tiene el cortisol? El cortisol es una hormona que tiene acción o efecto hiperglicemiante. ¿Qué significa, profesor, hiperglicemiante? Que hace que el nivel de la glucosa también aumente, se dispare. Y también tiene un efecto hiperlipemiante. El término lipemia viene de nivel de lípidos, de grasa, o sea, hace que el nivel de lípidos aumente. Por eso que a veces cuando la persona se siente estresada tiende a aumentar un poquito de peso. También se puede dar, ¿por qué? Por la misma producción de cortisol. Cortisol, vuelvo a repetirte, es una hormona hiperglicemiante, es una hormona hiperlipemiante, hace que aumente la glucosa, los azúcares, hace que aumenten las grasas, los lípidos. Aparte, el cortisol tiene un efecto antiinflamatorio. Oye, el cortisol es un potente antiinflamatorio, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema del cortisol? Que también tiene un efecto antiinmunitario, y eso sí, es algo malo. ¿Por qué razón? Porque el efecto antiinmunitario, ¿qué significa? Inmunitario viene del sistema inmunológico, de nuestras defensas. O sea, hace que nuestras defensas disminuyan, que nuestras defensas bajen, ¿no? Y eso sí es algo malo, ¿no? El que sea antiinflamatorio, bacán, bueno, chévere. Pero el que sea antiinmunitario, ahí sí no, pues, ¿no? Porque nos va a hacer bajar las defensas, ¿ya? Entonces ahí tenemos al cortisol. Siguiente, tenemos las hormonas sexuales. Dentro de estas hormonas sexuales lo que se produce son los andrógenos y también son los estrógenos, ¿verdad? Respectivamente, el varón va a tener mayor cantidad de andrógenos que una mujer y una mujer va a tener mayor cantidad de estrógenos que un varón, ¿no? Todo eso se produce ¿dónde? En la corteza suprarrenal. Ahora, en la médula suprarrenal vamos a tener la otra porción, mira. Entonces acá ya vimos la primera, que en este caso sería ahí. Hemos visto la corteza, ya hemos visto la corteza suprarrenal, que es la primera parte, la mayor parte en este caso de la glándula suprarrenal. Y lo último que vamos a ver por aquí, tenemos a la médula suprarrenal. En esta médula suprarrenal se van a producir unas hormonas conocidas como las catecolaminas, ¿ya? Se producen las catecolaminas. ¿Quiénes son catecolaminas? La adrenalina, tenemos la noradrenalina, tenemos la serotonina, ¿no? Pero he colocado la principal, adrenalina. Esta adrenalina también es conocida como epinefrina. Y esta hormona se le puede llamar la hormona del miedo, la hormona de la lucha, de huida, ¿no? ¿Por qué? Porque es una hormona que se produce en estos casos. ¿Cuál vendría a ser el estímulo para que mi cuerpo produzca adrenalina? Tener miedo. Cuando una persona tiene miedo, cuando una persona tiene emociones fuertes, cuando una persona se encuentra en peligro, cuando una persona está huyendo de algo, cuando se encuentra luchando por algo. ¿Qué es lo que aumenta en el cuerpo humano? Aumenta la adrenalina. Entonces, los estímulos para que se pueda producir la adrenalina o los casos en los cuales puede aparecer la adrenalina, voy a colocarlo aquí, creo que sí me alcanza. Son, como te había mencionado, estar en estados de peligro, estar en peligro, tener miedo, ¿verdad? En estados de miedo, estar luchando por algo, ¿no? En la lucha, en la huida, ¿verdad? Ahí se va a producir la adrenalina. La adrenalina es como si nos diera una chispa de vida para poder hacer algo de forma inmediata, de forma rápida, ¿no? En el momento, porque recordemos también que la adrenalina es un neurotransmisor bimodal, así como es excitador, también es inhibidor, ¿no? Entonces la adrenalina
me va a permitir ello, ¿no? Darme una chispa, una forma de energía muy rápida, muy instantánea, de forma inmediata, para yo poder salir del contexto en el cual me encuentro en ese momento, ¿no? Es como, por ejemplo, a ti te mencionen cuando ya des tu examen de admisión y te den los resultados y te digan ingresaste, ¿no? Inmediatamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a sentir una emoción fuerte. Te tocas el corazón, tu corazón va a estar latiendo, ¿verdad? Demasiado, muy rápido. Se aceleraron los latidos de tu corazón, a eso se le llama taquicardia. ¿Y es producido por quién? Es producido por la adrenalina. O por ejemplo, pues no, de repente estás en un lugar muy oscuro, ves que vienen unas personas extrañas o que de repente te quieren robar. ¿Qué es lo que pasa con tus latidos cardíacos? Empiezan a aumentar, tu frecuencia respiratoria también aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Un aumento de la adrenalina. Esos son acciones, son efectos que causa la adrenalina. ¿Por qué pasó esto? Porque el estímulo fue el miedo, porque estuvimos en peligro, porque estuvimos luchando por algo, ¿no? Entonces, en este caso, ahí tenemos la acción, el efecto que en este caso causaría ¿quién? Que causaría la adrenalina, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos un breve esquema, resumen, ahí tienes la pizarra, me alejo un poquito por si deseas tomarle una captura de pantalla para que quede contigo, para que puedas repasar. Todo lo que estamos viendo aquí es de forma breve, de forma concisa, resumida, ¿no? Resumiendo las glándulas principales, las hormonas principales y los efectos que van a tener dentro del cuerpo humano. ¿Bien? Entonces, aquí hemos realizado el tema de sistema endocrino y bueno, yo paso a despedirme. Conmigo será hasta una próxima clase, una próxima oportunidad, ya sea para el curso de biología o anatomía, ¿no? Nos estamos viendo en una próxima clase, chicos. Cuídense, hasta luego.